particulares. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este webinar de acceso y conexión. Estamos encantados de estar con vosotros. Yo soy Carmen Longas, soy la responsable del Departamento de Acceso a la Red. Me acompaña Julio Muñoz, que es responsable del Departamento de Servicios para la Conexión. Y nos acompañan también pues, el equipo al completo de ambos departamentos, ¿no? De acceso a la red somos los digamos, encargados de gestionar los permisos de acceso, y por la parte del titular de la red de transporte, Julio, y equipos, los encargados de gestionar el permiso de conexión. Entonces, pues bueno, estamos ambos aquí para bueno, pues contaros alguna novedad y tratar de aclarar algunas cuestiones que hemos visto que durante este año pues, pueden haber suscitado alguna duda. Entonces, bueno, antes de empezar, sí que me gustaría comentar alguna cuestión técnica, ¿no? Estamos en Zoom, ahora mismo contabilizamos 1.170 espectadores y subiendo. Entonces, bueno, pues somos muchos, vamos a no dar la opción, desgraciadamente, de levantar la mano, ¿de acuerdo? Y de poder hacer consultas de viva voz, pero sí que, por favor, os pedimos que aquellas preguntas que tengáis las plasméis en la cajita, en el botón de preguntas y respuestas que da Zoom, donde, bueno, pues trataremos de iros respondiendo por escrito, y si no, pues luego al final de la sesión tendremos unos minutos para comentarlo, ¿vale? Para cuestiones de ámbito más técnico, no se oye, se corta, pues por favor usad la cajita chat y así diferenciamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, una vez dicho esto, vamos allá. Este es el programa que tenemos para hoy, una introducción y bienvenida. Hablaremos de la planificación eléctrica, que ya veremos que es una gran razón por la que estamos hoy aquí. Hablaremos de las capacidades de acceso para generación y, más que nada, el formato que os vais a encontrar el lunes en la página web. Hablaremos del procedimiento de acceso y conexión a la red de transporte. Hablaremos de cuestiones de la índole más de Julio y equipo, ¿no? De gestión de pagos, acuerdos, contratos asociados, que bueno, pues ahora cobran protagonismo. Hablaremos de pues, algunas mejoras que estamos en curso con la plataforma, ¿no? Os contaremos novedades que hemos colgado en la página web, ¿no? Hemos actualizado el contenido de la información pública, pues en aras también de aclarar aspectos que vemos que son recurrentes, ¿no? Y luego, pues bueno, los minutos finales los dedicaremos a una ronda de preguntas, ver aquellas preguntas que tengamos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, me gustaría hacer una breve introducción. Julio también la va a hacer. Hace ya más o menos de un año estamos a punto de celebrar el año de la implementación práctica del nuevo marco normativo, ¿no? de acceso y conexión, lo que fue pues, el Real Decreto Ley 23/2020, el 1183/2020, la circular de la CNMC y las especificaciones de detalle, ¿no? Pues ya sabéis que el 1 de julio del 2021 pues publicamos, todo entró en producción, ¿no? Publicamos las nuevas capacidades y hemos ido funcionando, ¿vale? Con ese pretexto, hace más o menos un año también celebramos un webinar de acceso y conexión el año pasado, y quién nos iba a decir a nosotros que un año más tarde pues íbamos a estar no en las mismas circunstancias, pero desde luego sí que con grandes similitudes, ¿no? Como sabéis, en abril se publicó la nueva planificación de la red de transporte con horizonte 2026 y bueno, esto al margen es un granito de cara a la transición energética, pero es de enorme impacto en las cuestiones de acceso y conexión, porque ya sabéis que las especificaciones de detalle establecen como la metodología que los cálculos de las capacidades de acceso deben hacerse sobre el escenario planificado, ¿no? Entonces, bueno, pues los cálculos de la capacidad, lo cierto es que son complejos, nos llevan muchísimo tiempo y bueno, pues gracias a la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 6/2022, pues tuvimos 2 meses para poder calcular esas capacidades, que ya sabéis que son 3 criterios: el dinámico, el estático, la potencia de cortocircuito, ¿no? Y básicamente es por lo que estamos hoy aquí.
para contaros todo lo que hemos comentado, pero un poco pues para tener contacto con vosotros, porque el próximo día 20 de junio, que es el lunes, a las 8 de la mañana publicaremos un nuevo archivo de capacidad de acceso a los nudos de la red de transporte, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco el pretexto de estar hoy aquí, pero querríamos aprovechar también para contaros alguna cuestión adicional, ¿no? Por mi parte, y como introducción no me quiero extender mucho porque hoy tenemos una gran sesión, pero sí que, bueno, pues los aniversarios, ¿no? A mí me parecen buenos momentos para hacer un balance, ¿no? Y qué mejor momento que este para hacer un balance de lo que ha sido la regulación y de cómo lo hemos visto, ¿no? En primer lugar, los nuevos criterios de cálculo, las especificaciones de detalle, bueno, pues son complejos, ¿no? Teníamos antes criterios mucho más simples, ahora son mucho más complejos. Yo creo que se han entendido bastante bien, yo creo que se han explicado y se entienden a pesar de esa complejidad. Y al operador del sistema lo que nos dan estos criterios es bueno, una señal para decir si lo que se va realmente a conectar está mucho más próximo de lo que el sistema va a ser capaz de integrar, ¿no? El anterior criterio, el del 5% de la potencia de cortocircuito, nada tenía que ver con las posibilidades de evacuación y de integración de renovables y bueno, esto ya sí, estamos con todos los disclaimers, ¿no? Habidos y por haber, pero estamos mucho más próximos a las capacidades técnicas físicas de la red. Entonces, esto supone un punto muy positivo que nos da la nueva regulación, ¿no? En segundo lugar, yo diría los procedimientos de acceso y conexión están muchísimo mejor establecidos, ¿no? ¿Qué hace falta para iniciar una solicitud de acceso y conexión? ¿Qué información? El tratamiento de las garantías económicas que nos daba muchísimos quebraderos de cabeza con la regulación anterior, pues bueno, esperamos haber solventado estos escollos, digamos, y que el nuevo marco normativo nos dé seguridad a todos, ¿no? En ese aspecto. Más cuestiones positivas que vemos como operador del sistema, estamos empezando a ver pocas, pero ya algún almacenamiento ha solicitado permisos de acceso y conexión, pocos, pero sí que hibridaciones estamos empezando a ver. Desde el operador del sistema siempre dábamos señales bueno, pues de cara a ese futuro, ¿no? Que todos visualizamos, son aliados muy importantes que necesitamos y bueno, pues la nueva normativa es la que permite tener estas figuras, ¿no? La tramitación conjunta del acceso y conexión. Aquí estamos los dos departamentos, las dos partes de red eléctrica, ahora se gestionan conjuntamente ambos permisos. Esto es muy positivo para el sector, creemos, porque da agilidad, ¿no? en la tramitación. Nos ha obligado a reinventarnos en procesos, pero creemos que es una cuestión muy positiva. Hay una cuestión muy importante en lo referente a la red de transporte, son los concursos de capacidad de acceso, ¿no? Y además un trending topic ahora mismo, ¿no? Ya sabéis que el viernes se publicó una propuesta de orden ministerial para la celebración del primer concurso de acceso y conexión a la red de transporte, ¿no? Pues ahí tenemos la propuesta de orden, tenemos hasta el día 24 para analizarla y para enviar alegaciones todos, pero bueno, es positivo, esto va funcionando y los concursos, pues bueno, de alguna manera vamos a ver si consiguen ordenar lo que hemos visto los últimos años en el terreno del acceso y conexión, ¿no? También tenemos, quizás sea pronto para valorarlo con conclusiones, pero tenemos, bueno, pues los hitos administrativos del Real Decreto 23-2020, ¿no? Están allí latentes, hubo una ampliación de plazos, pero allí están latentes y entonces, bueno, pues van a ser muy significativos en lo que venga para ver la evolución, ¿no? Estas son las cuestiones fundamentales. En términos netos estamos muy contentos con la regulación. También hay cuestiones que nos hacen permanecer en alerta, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de las capacidades de acceso a la red de transporte, me da la sensación de que existe la percepción generalizada de que no hay capacidad a la red de transporte. Nosotros nos gustaría puntualizar que capacidad sí que hay, ¿de acuerdo? Capacidad que, bueno, pues en su mayoría está reservada para concursos, para otro procedimiento de otorgamiento de esta capacidad y luego adicionalmente tenemos del orden de 140 gigavatios con permisos de acceso y conexión ya otorgados y que están actualmente en tramitación. Esta generación está actualmente ocupando capacidad que existe en la red, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona el sector y bueno, veremos. También tenemos otros aspectos que nos hacen estar alerta, pero bueno, se verá viendo en la evolución, ¿no? Pues quizás la fragmentación de plantas de menores de 5 megavatios, las dificultades derivadas de la desaparición de la figura del interlocutor único de nudo y bueno, pues esos transitorios normativos que seguimos teniendo tras
es lo que tiene la nueva normativa, ¿no? Que genera transitorios normativos y bueno, pues estamos todavía, es cuestión de tiempo que se solucione. Entonces, bueno, en términos netos globales yo creo que ha sido un año positivo en estos términos, nos ayuda a ordenar, si bien, pues bueno, hay que ir viendo el devenir del acceso, digamos. Estas son mis conclusiones, nuestras conclusiones. Julio, seguro que tienes... Sí, muchas gracias, Carmen. Sí, pues buenos días a todos y a todas. Mira, comentaros un poco, yo tenía previsto pues hacer una pequeña introducción también como Carmen desde el punto de vista ya de la conexión y las infraestructuras a la red. Pues deciros un poco que el balance lo vemos así. Durante los últimos años pues hemos abordado la tramitación y otorgamiento, ya lo sabéis, de un número muy relevante de permisos de acceso y conexión a la red de transporte de instalaciones de generación de origen renovable y otras cosas también, adaptando nuestros procesos pues un poco al gran cambio normativo que ha permitido llegar hasta hoy con una regulación preparada a tal efecto. Proceso de cambio regulatorio que no se ha detenido, esto no se ha acabado aquí. Aunque en los últimos años pues, se ha ido conectando a la red de transporte un número elevado de plantas de generación renovable, pues es a partir de los próximos meses cuando creemos que se producirá la etapa más relevante en cuanto a desarrollo de las infraestructuras de la red de transporte que van a dar respuesta un poco a la tramitación de todos esos proyectos de generación que en estos momentos se abordan en las administraciones, convirtiendo los permisos otorgados pues, en procesos autorizados, ejecutados y finalmente conectados a la red de transporte. Todo esto pues, nos encamina a una etapa de conexión a la red de transporte coincidente, ya lo sabéis, con la publicación de la nueva planificación energética, en la que abordaremos la construcción de infraestructuras de transporte que permitan dar respuesta a esas necesidades descritas anteriormente, para lo que ya estamos trabajando desde hace meses en el diseño y tramitación de muchos proyectos que harán viable los avances esperados en materia de transición energética comprometidos. Además de la generación renovable mencionada, en los próximos años vamos a acometer también la conexión de infraestructuras de otras disciplinas igualmente importantes como distribución y demanda, conectando a la red de transporte pues, instalaciones con tecnologías innovadoras y diseños nuevos como hibridaciones que ha comentado Carmen, haciendo tangibles pues, importantes inversiones tanto de carácter estatal en materia, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, como de carácter privado, lo que nos llevará también a hacer un esfuerzo importante para tener la red de transporte preparada a tiempo. Lo que hoy presentamos en materia de conexión a la red son avances importantes en la clarificación del proceso a seguir hasta la culminación de la conexión efectiva al sistema eléctrico de sus instalaciones, apoyándonos en la experiencia que hemos recogido en los últimos años. Vamos a avanzaros novedades que eclosionarán en los próximos meses en forma de mejoras en el portal de servicios al cliente, integrando aún más todas las actividades asociadas a los permisos, como pagos, acuerdos, contratos, incluso las comunicaciones entre agentes y TSO y una optimización del proceso adicional en la que vamos a buscar una mejor adaptación del escenario a lo que, en cuanto a las soluciones técnicas de conexión se refiere cuando confluyen varios agentes en un nudo. Finalmente, pues me gustaría hacer una mención especial a las soluciones coordinadas de conexión a la red de transporte, sobre todo de las plantas de generación, capítulo en el que esperamos, como siempre, pues la mayor de las colaboraciones entre agentes, requisito imprescindible para que los permisos otorgados pues, adquieran cuanto antes la firmeza necesaria y se favorezca con ello el otorgamiento de las autorizaciones administrativas de construcción pues, por la administración en tiempo y forma, que es lo que buscamos todos. Por mi parte, pues nada más, dar paso a los dos equipos y que sea muy efectiva la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, ¿no? Planificación eléctrica. Es un tema complicadísimo y muy extenso, no pretendemos contarla, ¿no? Pero sí que, bueno, pues algunas cuestiones que creemos que merece la pena que os vayáis con esos mensajes por el impacto que van a tener en lo que vais a ver el lunes, ¿de acuerdo? Bueno, las especificaciones de detalle establecen como metodología el que se realicen los estudios, los cálculos sobre escenarios planificados, ¿no? Esto quiere decir que las capacidades que publicábamos hasta abril se estudiaron con respecto al horizonte planificado 2020, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos haciendo los estudios, se han hecho ya afortunadamente, sobre el escenario H2026, ¿vale? Entonces, este escenario H2026 con respecto al escenario H2020 cambia
¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os ponemos allí la página web de la planificación eléctrica, donde hay un montón de documentación y de elementos gráficos que ayudan a entenderlo. Pero bueno, aquí un breve resumen de lo que cambia. Bueno, aparecen 37 nuevos nudos planificados en la red de transporte, ¿de acuerdo? Estos 37 nuevos nudos planificados, de acuerdo al Real Decreto 1183, tenemos que verificar que se cumplan los criterios para concurso porque podrían cumplirlos y podrían quedar reservados para concurso si los cumplen y si no los cumplen, no, ¿de acuerdo? La planificación contempla también nuevas repotenciaciones o cambios de conductor en un total de 4.643 kilómetros de circuitos. La planificación se ha hecho con el principio máximo de tratar de maximizar la infraestructura existente, ¿no? Y entonces, por eso esas repotenciaciones y por eso el siguiente punto de aplicación de lo que llamamos DLR, el Dynamic Line Rating, que es al final el hallar la capacidad de transporte de las líneas de manera dinámica en el tiempo, ¿no? Pues tenemos DLR, según la planificación, en 722 kilómetros de circuitos que contempla la planificación. Tenemos nuevos ejes de evacuación, ¿de acuerdo? Carmona, Villanueva del Rey en Andalucía, Manzanares, Manchega, Belinchón en la parte de Castilla-La Mancha, Mezquita, Platea, Requena, 400, Escatrón, El Sauvals en la parte de Cataluña, en Aragón, con Navarra, Costa de la Luz, Puebla de Guzmán, en Huelva. Bueno, pues hay 7 nuevos ejes que aparecen, pero también hay otros ejes que dejan de estar planificados, que de alguna manera la tramitación ha revelado que bueno, pues es complicado de hacerlo y bueno, pues se han optado por otras soluciones, ¿de acuerdo? Para dar servicio. Entonces, este es el caso de Saleres Benadux en 220 en Andalucía y el caso en Galicia y los casos en Galicia de Abegondo Eiris y Mesón Regoelle 220, ¿vale? También de alguna repotenciación en la zona del Pirineo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto simplemente para ilustrar que la red ha cambiado, ¿de acuerdo? Respecto a lo que teníamos en la planificación H2020 con la H2026. Pero además, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, además también han cambiado los escenarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues los escenarios de la planificación con Horizonte 2020 se realizaron en el entorno del 2014, entiendo, y bueno, pues contemplaban una serie de hipótesis de demanda que era mayor de la que contemplamos ahora, ¿no? Con las nuevas tendencias y también otro patrón de generación, tanto en las tecnologías como en el factor de utilización de las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos un factor relevante, carbón, pues contemplaba la H2020, contemplaba producción de carbón, ahora, bueno, pues el carbón ya sabemos hacia dónde va. Y también, por supuesto, muchas más renovables instaladas y produciendo, ¿vale? Hay muchísimos más cambios. Pero esto para ilustrar de que además de los cambios de red también hay cambios en escenarios, cambios en flujos, cambios en la demanda, en la generación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente comentar que es esperable que lo que vayáis a ver el lunes en forma de los ficheros de capacidad de acceso, pues que sea un punto de discontinuidad, ¿de acuerdo? No es simplemente un afloramiento de capacidad porque hay una nueva planificación, no, pues habrá nuevos nudos nudos en los que la capacidad sea superior de lo que era antes y habrá también nudos en los que, pues por el escenario, la capacidad sea inferior. Lo que no ha cambiado, lo que permanece invariable es la metodología, ¿de acuerdo? Que esa está establecida en las especificaciones de detalle y esa, por supuesto, permanece inalterada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más, por mi parte yo termino, doy paso al siguiente punto, capacidades de acceso para generación, que mi compañero Juan Francisco Vico os va a presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Me confirmáis que se escucha? Te confirmamos, Juan Francisco. Vale, pues nada, empiezo. Vale, si podemos ahora toda la diapositiva, por favor. Vale, bueno, pues esto no ha cambiado nada, esto sigue siendo como lo fue el 1 de julio de 2021. Sabéis que tenemos módulos de generación de electricidad síncrona y módulos de parque eléctrico. Al primero de ellos le aplicamos lo que es el criterio estático y el criterio dinámico, y a los módulos de parque eléctrico, adicional a estos dos, le aplicamos también el criterio de cortocircuito. Esto viene todo recogido en las especificaciones de detalle que ya fueron publicadas y básicamente tenemos un valor de capacidad al que le restamos todas aquellas instalaciones de generación que estén en servicio o que dispongan de permisos de acceso o aceptabilidad en red de distribución.
¿Qué plantas incluimos en este análisis? Pues todas aquellas plantas que estén conectadas a red de transporte, las que requieran aceptabilidad por ser mayor de 5 megavatios o aquellas conectadas o aquellas que tengan entre 1 y 5 megavatios. ¿Y cuál es la capacidad de acceso que finalmente publicamos en el fichero PDF? Pues es el mínimo entre la capacidad que salga de los 3 criterios o de los 2 en función de lo que si vas a conectar es un MGS o un módulo de parque eléctrico. Y luego simplemente por aclarar, la capacidad de acceso no implica en ningún momento que esa capacidad pueda sea igual a una capacidad de producción garantizada. Es decir, esta capacidad de acceso nodal no es compatible a efectos de producción, ¿vale? Ahora, si os parece, voy a compartir pantalla para mostraros cómo vamos a publicar el fichero de capacidades el próximo 20 de junio. Vale, a ver. Vale. Vale, yo creo que ya estaría, ¿verdad? Vale. Vale, lo primero de todo, ¿dónde vamos a publicar esta información? Pues la vamos a publicar donde la hemos estado publicando hasta ahora, que es en el espacio de clientes, en el espacio de generación y en el apartado de conoce la capacidad de acceso. ¿Cuándo la vamos a publicar? Pues el próximo día 20 de junio a las 8 de la mañana. Y también, como medida de redundancia, la vamos a publicar también en lo que es el portal de servicios a clientes, ¿vale? O sea, a la misma hora va a estar publicados en los dos entornos. Voy a quitar esto. Ahí, vale. Bueno, aquí hemos preparado lo que es el tradicional fichero de capacidades con nudos ficticios y con resultados ficticios, ¿vale? Simplemente para poder explicaros qué os vais a encontrar el próximo 20. Durante estos 2 meses que nos ha dado la disposición transitoria, hemos estado un poco trabajando en mejorar este fichero para que a nivel de informativo sea mucho más fácil de explicar y que sea mucho más fácil de entender por vosotros. Aquí sí que os animo, hemos mejorado bastante la leyenda que se publique junto al PDF va a haber una descripción para cada uno de los campos, que explica qué significa ese campo, cómo se calcula y bueno, y a dónde lleva ese campo, ¿vale? Bueno, pues si os parece, vamos a ver algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, este nudo, Isla Reunión 400, veríamos que tiene una posición planificada red de transporte, con lo cual aquí... Perdón que interrumpa, nos piden Sí. que si podemos hacer más zoom al fichero. ¿Podrías hacer Vale. más de zoom y Venga. moverse a derecha e izquierda? Gracias. Vale, vamos a ver. Es suficiente así, entiendo, vale. Vale, bueno, lo que viene diciendo, este nudo es la reunión, la primera información que damos es a nivel de qué posiciones de generación son existentes o planificadas, y lo damos tanto a nivel de transporte como a nivel de distribución. ¿Que hay alguno de estos TIC en transporte? Pues significa que ese nudo en el escenario del horizonte 2026 dispone de una posición de generación. ¿Que lo pone en red de distribución? Pues es un nudo que tiene capacidad, pero que únicamente es accesible a través de la red del distribuidor. Vale, a continuación hacemos un análisis para el criterio de potencia de cortocircuito, para el criterio de potencia estático, para el criterio estático, perdón, y para el criterio dinámico. ¿Aquí qué información damos? Bueno, pues cuál es la capacidad para el nudo por ese criterio, que sería lo que llamamos capacidad de acceso nodal, sería esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. También damos damos la información sobre si existe algún binudo, si pone no aplica, pues Isla Reunión no forma parte de ningún binudo, con lo cual a nivel del criterio de potencia de cortocircuito no está interrelacionado con otro nudo. Sin embargo, si os fijáis en este nudo en Isla Reunión, pues pertenece a una bolsa por el criterio estático, que es la bolsa E268/SEPE, que indica que ese nudo, a pesar de que tiene una capacidad estática a nivel nodal, también va a disponer de una capacidad estática a nivel zonal. ¿Dónde encontráis la información respecto a las zonas? Pues en un fichero que también publicamos junto a este, que es el que denominamos diccionario de zonas. Ahí encontráis qué zonas existen, qué nudos pertenecen a esas zonas y cuál es la capacidad zonal para esa zona. Y lo mismo para dinámico. En este caso, aparte de esa zona estática, existe esa zona dinámica. Vale. Luego, damos la información referente a la situación del nudo. Es decir, para todos los nudos, decimos qué capacidad de acceso está otorgada para MGS, qué capacidad de acceso está otorgada para MP y que tenga criterio de afección para WSCR y qué capacidad de acceso otorgada para MP. Es decir, aquí lo que hacemos es, para el nudo de Isla Reunión, sabemos que no hay conectado
ningún módulo de generación de electricidad síncrono, pero que sí hay 357 megavatios de módulos de parque eléctrico. ¿Pueden estar en servicio o no? En todo caso, se tienen en cuenta el efecto de la capacidad, porque lo que sí disponen es del permiso de acceso y conexión, ¿vale? Vale, y ya entramos en el resultado de este estudio que hacemos, bueno, que es donde mostramos la capacidad de acceso. Que aquí es donde hemos modificado ciertos aspectos respecto a lo que publicábamos con anterioridad. Básicamente, ahora sí, lo que vamos a hacer es una solicitud a red de transporte donde tenemos que fijarnos es en estas dos columnas, que básicamente viene a decir qué capacidad de acceso tenemos disponible para ese determinado módulo en red de transporte. Si lo que estamos pensando es hacer en una solicitud a red de distribución y que el distribuidor nos tenga que solicitar al gestor de la red de transporte una aceptabilidad, pues donde hay que mirar es aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí que está mucho más claro en función de qué tipo de solicitud vais a cursar, dónde tenemos que mirar en el fichero de capacidades. Y luego también hemos añadido, bueno, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 6/2022, que como sabéis liberó un 10% de la potencia reservada para nudos de concurso, bueno, pues aquí hemos publicado, oye, en este nudo que era de concurso, se liberaron 80 megavatios, que eso es las dos primeras columnas, bajo ese paraguas, ¿cuánto hemos otorgado? Y cuánto quedaría bajo ese mecanismo, ¿vale? Es decir, este mecanismo, bueno, pues hay que cumplir un conjunto de requisitos, pues ser un autoconsumo, que el ratio entre el consumo y la generación sea el determinado, etcétera. Entonces, bueno, esa información también la tenéis aquí. Entonces, por poner un ejemplo, si alguien quisiera pedir acceso en Isla Reunión, y, por ejemplo, a transporte, pues miraría aquí y ve que hay un 0. ¿Por qué hay un 0? Bueno, pues porque es un nudo de concurso. Entonces, la capacidad que está puesta aquí, que sería 305 para MP, es decir, es un nudo que dispone de capacidad, pero una capacidad que, como es un nudo de concurso por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, no va a poder ser asignada por prelación temporal. Entonces, no se podrían realizar solicitudes a la red de transporte porque serían inadmitidas de acuerdo al Real Decreto 1183. Vale, vamos a ver otros casos, por ejemplo, el nudo de Islas Egadas 220. Bueno, pues vemos que no tiene capacidad ni para transporte 00 ni para distribución 00 y además no existe ningún motivo, ¿vale? Pues es un nudo que ya directamente está saturado, es decir, que la capacidad, que la generación que existe en ese nudo con permiso de acceso ya es igual a la propia capacidad, con lo cual ese nudo no tiene capacidad. Otro caso, por ejemplo, Curazao 220. Pues es un nudo que no tiene ninguna capacidad a red de transporte, ¿vale? Pero no es que no tenga capacidad, lo que no tiene es posibilidad de conexión, porque si os fijáis aquí en las primeras columnas, Curazao no tiene un TIC a red de transporte, lo tiene a red de distribución. Por lo tanto, este nudo yo creo que queda bastante claro que a transporte es 0, pero sí que tiene capacidad disponible a través de la red de distribución. Y si cursáis solicitud de acceso y conexión a la red de distribución y luego el distribuidor os da la viabilidad y a su vez nos solicita aceptabilidad, pues descontaría de aquí, ¿vale? Más casos. ¿Qué significa? Bueno, otro caso ya por hacer las tres casuísticas. En este nudo, por ejemplo, veis que como tiene posibilidad de conexión tanto a transporte como a distribución, bueno, pues puede solicitar acceso tanto a una posición de red de transporte como al gestor de la red de distribución, ¿vale? Posible concurso. Bueno, pues este es un nudo que en este análisis que hemos hecho, Azores 400, pues cumple las condiciones establecidas en el artículo 18 del Real Decreto 1183 para ser un nudo de concurso. Entonces, a tal efecto, no podemos asignar en ninguna capacidad por prelación temporal y tenemos la obligación de guardarla para, o sea, estos 207 se bloquean para un posible concurso. La única diferencia entre posible concurso y concurso por resolución del Secretario de Estado es que este nudo lo comunicaremos al Ministerio y en el plazo de 2 meses debe decidir si finalmente bueno, saca una resolución para calificarlo como concurso. Pero actualmente, el día 20 de junio, este nudo no podría recibir solicitudes, ¿vale? Tenemos más casos. Este es un nudo que también va a ir a concurso, pero que actualmente no tiene posiciones para generación, ¿vale? Entonces, bueno, será un nudo que irá a concurso o no, pero en cualquier caso no tenía posibilidad de conectarse. Vamos a ver otro caso por aquí. Vale, ¿qué significa cuando ponemos margen zonal reservado concurso por resolución Secretaría de Estado? Vale, pues este nudo, por ejemplo, que hemos denominado Isla Morada 220,
a pesar de que no es un nudo de concurso, pero pertenece a una bolsa, a una zona que sí contiene un nudo que es de concurso. Entonces, la relación entre esa zona hace que este nudo tengamos que bloquear parte de esa capacidad y que no podamos otorgar todo, sino que solamente podamos otorgar 77 en este caso, ¿vale? Porque la diferencia entre 547 y 77 está bloqueada para el nudo que es de concurso y que a su vez pertenece a una zona de este mismo. Y eso puede pasar para nudos de concurso o incluso para un nudo de transición justa, ¿vale? Es decir, un nudo cuando aparezca margen zonal reservado en nudo de transición justa, pues ese nudo forma parte de una zona en la que existe un nudo de transición justa. El hecho de que bloqueemos la capacidad para ese NTJ implica que también bloqueemos capacidad de la misma de la bolsa. Entonces, el resultado de la capacidad va a ser menor. A veces este margen zonal, como es en estos casos, bloquea toda la capacidad y publicamos 0, o a veces, a pesar de guardar la capacidad del NTJ o del nudo de concurso, la bolsa tiene capacidad para seguir otorgando en este nudo, ¿vale? Vale, pues aquí había más casos, es otro nudo que sea de posible concurso, y luego estos dos nudos, por ejemplo, el de Gozo 220 y Solta 400, pues también serían nudos de transición justa, ¿vale? Yo creo que lo principal es entender que si queremos hacer una solicitud a red de transporte, donde tenemos que mirar es en estas dos pestañas. Si hay 0, no podemos asignar por operación temporal. O sea, que haya 0 no significa que no haya capacidad. Igual la hay, pero está bloqueada para un concurso, para una zona, para un posible concurso, pero en cualquier caso no es posible realizar una solicitud en el portal del servicio a clientes, puesto que la capacidad publicada en la web es 0, ¿vale? Y lo mismo para distribución. Y nada, que os recomendamos que os leáis que echéis un ojo de la leyenda, ¿vale? Porque para cada campo describimos bueno, qué significa, ¿vale? Y nada, por mi parte he finalizado. Si os parece al final, bueno, pues vemos cualquier duda, cualquier pregunta por el chat la recibimos, ¿vale? Bueno. Vale, no estoy compartiendo ya, creo, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar? Estamos viendo tu pantalla, Juanfran. Volvemos a la presentación. Vale, ya está. Vale, liberado. Perfecto, se ve. Muy bien, pues continuamos con el cuarto punto, procedimiento de acceso y conexión a la red de transporte. Tenemos a mi compañero Jonathan Sánchez como ponente. Buenos días, Jonathan. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, tal y como acaba de comentar Carmen, yo soy Jonathan Sánchez, soy técnico del Departamento de Acceso a la Red. Entonces, bueno, mi intervención en esta parte del webinar va a tratar de exponer en modo general los trámites que se pueden cursar en la plataforma Portal de Servicios a Clientes y que no se vieron en el webinar de acceso y conexión del año pasado. Esos trámites hacen referencia a consultas previas de actualización, a las actualizaciones de los permisos de acceso y conexión y a la acreditación de hitos administrativos. Posteriormente a ello también pues, comentaré algún aspecto aclaratorio sobre hibridaciones principalmente. Bueno, tal y como veis en la diapositiva, en primer lugar os queremos recordar la necesidad de estar dado de alta en la plataforma para cursar los trámites oportunos de acceso y conexión, sobre todo de cara a este 20 de junio. Como bien sabéis, desde esta plataforma y en cumplimiento de la normativa vigente, se gestionan, además de muchos más servicios, las solicitudes y contestaciones relativas al acceso y la conexión, así como las consultas e incidencias que vosotros, como clientes, tenéis. Entonces, bueno, aquí está sobre todo el recordatorio para todo aquel que tenga la necesidad todavía de dar de alta nuevos usuarios en la plataforma, pues que se dé prisa porque el 20 de junio está muy próximo. Vale, bueno, a continuación, como es bien conocido, los trámites para obtener
los permisos de acceso y conexión están especificados en el Real Decreto 1183. Si os parece, pues los comentamos brevemente para luego hablar del resto de trámites que he comentado al principio. Y son los siguientes, ¿no? En primer lugar, pues una vez realizada la solicitud por parte del solicitante, se analiza la misma, se requiere, si es necesario, subsanación a la documentación presentada y una vez se dispone por parte del gestor de la red de transporte y del titular de la red de transporte de la documentación correcta y completa, se admite a trámite la solicitud, se evalúa su viabilidad físico-técnica emitiendo una propuesta previa y una vez aceptada la propuesta previa, se emiten los permisos de acceso y de conexión. Ahora bien, cuando la instalación, ya sea de generación o almacenamiento, de distribución o de demanda, se ha modificado con respecto a lo indicado en los permisos de acceso y de conexión, es necesario cursar la actualización de los mismos. Concretamente, ¿cuándo consideramos que es necesario cursar la actualización? Pues bueno, cuando los motivos que veis ahí principalmente, cuando se modifican las características de la instalación, ya sea la capacidad de acceso, la potencia instalada, la ubicación, el titular. Cuando se quiere hibridar la instalación, también es necesario cursar el trámite de actualización. O cuando se modifica la instalación de enlace o la instalación de conexión. La solicitud de pronunciamiento previo a la actualización de los permisos es un trámite que es necesario cursar cuando es necesario actualizar la garantía depositada que recoja los nuevos términos de la instalación o bien cuando se quiere hibridar una instalación existente. En este trámite de consulta previa, que es tal y como está llamado en la plataforma, los criterios que se tienen en cuenta para valorar las consultas previas a estas solicitudes son los recogidos en la normativa vigente, concretamente el anexo 2 del Real Decreto 1955/2000, donde se verifica que la nueva instalación deseada es considerada la misma instalación que la inicialmente planteada. ¿Vale? El flujo que sigue de tramitación, que sigue una actualización, es el que aparece aquí detallado. Una vez se dispone de toda la documentación correcta y completa, se procede a emitir la modificación de los permisos de acceso y conexión. También os queremos recordar pues bueno, que en muchas ocasiones es necesario, previamente a los trámites de puesta en servicio de la instalación, cursar actualizaciones de los permisos. Entonces, eso es algo que cuanto antes se inicie, pues mejor para ambas partes. ¿Vale? Igualmente, como finalización de este punto, os queremos comentar que, bueno, más o menos los errores más comunes que hemos detectado a la hora de cursar actualizaciones por vuestra parte son un poco los que veis ahí. Sobre todo hemos detectado pues, discrepancias a la hora de rellenar los datos del formulario web junto con los aportados en la plantilla de actualizaciones. También hemos visto pues, de forma recurrente bastantes errores a la hora pues, bueno, de rellenar en el formulario web los datos relativos a la instalación sobre la que se desea cursar la actualización. En muchas ocasiones pues, no coinciden los datos asociados a los datos generales de la instalación junto con los del módulo o módulos que conforman la instalación. Pues, por ejemplo, a la hora de solicitar una hibridación, ¿no? Que hay que usar una actualización de los permisos. Pues la potencia instalada de la instalación resultante pues, tiene que ser la suma de las potencias instaladas de cada uno de los módulos. Pues esa discrepancia de datos a veces pues no. Vemos que es bastante de forma recurrente pues, que se introduce en la plataforma, en el formulario web, de forma errónea. También otra errata, pues muchas veces lo que hemos visto es que no adjuntáis la comunicación de adecuada constitución de la garantía emitida por el órgano competente de la administración que recoja los nuevos términos de la instalación sobre la que se desea cursar la actualización. Entonces, básicamente, pues nos simplifica mucho el hecho de que tengáis estos errores en cuenta para agilizar, en beneficio de ambas partes, la tramitación de las actualizaciones. Vale. El otro trámite sobre el que queríamos hablar en esta parte del webinar es sobre la acreditación de hitos administrativos. ¿Vale? La necesidad de acreditar por parte de instalaciones de generación de energía eléctrica estos hitos fue introducida en el Real Decreto Ley 23/2020, que entró en vigor el 25 de junio de 2020. Y en esta normativa se daban unos plazos a los promotores de instalaciones de generación pues, para acreditar ante el gestor de la red la cumplimentación en unos plazos determinados de las autorizaciones administrativas pertinentes, ¿no? que permitan, pues al fin y al cabo, llevar a cabo con éxito la ejecución de las instalaciones. En el caso de no acreditar en plazo estos hitos, pues la regulación establecía o establece que se produciría la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión. Estos plazos iniciales que se computan desde la obtención del permiso de acceso fueron ampliados y la foto actual de los plazos es la que se puede ver en la presentación. ¿Vale? Básicamente,
La revisión que se está llevando a cabo por parte del gestor de la red de transporte aplica únicamente, tal y como acabo de comentar, a instalaciones de generación o conexión directa a la red de transporte, solo a instalaciones de generación, nada de infraestructuras de evacuación ni similar. Y en ella estamos verificando que las características de cada instalación, incluidas en las acreditaciones administrativas emitidas por los organismos competentes, sean coincidentes con lo reflejado en el permiso de acceso o en el permiso de acceso y conexión emitido. En el caso de ser coincidente dicha información, se emite una comunicación de validación de hito, y en el caso de no ser coincidente, estamos solicitando a los titulares de las instalaciones la necesidad de cursar la actualización de los permisos para resolver la discrepancia detectada. Vale. Bueno, vistos estos trámites, vamos a hablar ahora brevemente de instalaciones de generación con el objetivo de aclarar ciertos conceptos. Tal y como bien es conocido y hemos comentado anteriormente, una instalación de generación puede estar formada por uno o varios módulos de generación. Estos módulos pueden ser síncronos, que son los que en nuestra nomenclatura conocemos como MGS, pueden ser también MPE, módulos de parque eléctrico, que están conectados de forma no síncrona a la red. Entonces, bueno, principalmente los tipos de módulos que nos encontramos pues son módulos fotovoltaicos, eólicos. También estamos empezando a ver módulos de almacenamiento, que dependiendo de la tecnología del propio almacenamiento puede tratarse como MGS o como MPE. Tal y como establece el Real Decreto 1183, en los procedimientos de acceso y conexión el almacenamiento es tratado de la misma forma que la generación. ¿Vale? ¿Qué instalaciones estamos empezando a ver? La novedad son las hibridaciones que nos estáis solicitando, que surgen de incorporar varios módulos de diferente tecnología. Nos estamos encontrando pues, bueno, instalaciones híbridas que incorporan tecnología fotovoltaica y eólica, fotovoltaica con almacenamiento, con hidráulica, incluso solicitudes de almacenamiento puro. ¿Vale? Para la evaluación de la capacidad de acceso de las hibridaciones, indicar que en el caso de hibridaciones de módulos de diferente tecnología, síncronos con no síncronos, sí que es necesario evaluar la capacidad de acceso para los nuevos módulos que se incorporen. Es decir, si se desea incorporar a un MGS existente un nuevo MPE, que son los casos que más nos estamos encontrando actualmente, es necesario evaluar la capacidad de acceso en el nudo de la red de transporte solicitado. Esto es lo que quiere decir esta diapositiva. En el caso de que en el nudo el criterio limitante sea el WSCR, la potencia de corto, es necesario verificar que existe capacidad de acceso disponible para ese nuevo MPE. Para los casos en los que el criterio limitante sea el estático o el dinámico, no es necesario hacer una nueva evaluación de la capacidad, por lo que sí será factible la hibridación directamente. Este es el ejemplo de, en el caso de que se desea incorporar a un MGS existente, un nuevo MPE, que es el caso más común que nos estamos encontrando. ¿Vale? Por mi parte, nada más. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Fernando Freitas, del Departamento de Servicios para la Conexión. Y bueno, además de pues, todos los aspectos relacionados con el acceso que nos ha comentado Jonathan, pues queríamos resaltar algunos aspectos de la conexión que nos hemos ido encontrando a lo largo de este año, que son motivo fundamentalmente de la desaparición de la figura del interlocutor único de nudo. Lo que vamos a contar aquí afecta especialmente a las conexiones de generación, ¿vale? Las conexiones de demanda, pues de alguna manera, como todavía no está autorizado, ¿no? De ninguna forma la conexión de varios consumidores en una misma posición, pues de momento esto no sería tan relevante, ¿vale? Bueno, la consecuencia práctica de la desaparición del interlocutor único de nudo es que la conexión se está desarrollando pues, finalmente en dos fases. Una primera fase en la que se obtienen los permisos de acceso y conexión sin la coordinación de la solución de conexión. ¿Vale? En esta primera fase se otorgan los permisos para conectarse a la red sin necesidad de presentar una solución coordinada. En este caso se analiza la documentación recibida y se estudian las condiciones técnicas en el entorno del punto de conexión solicitado. ¿Vale? Las conclusiones de los análisis lo que van a reflejar en la propuesta previa, pues las condiciones técnicas y económicas que se tienen que cumplir para que se pueda realizar la conexión a la red de transporte. Y una vez aceptada la propuesta previa, pues se emite el permiso de conexión correspondiente. En el permiso reflejamos los parámetros técnicos del punto de conexión,
los requisitos técnicos que se deben cumplir y los condicionantes económicos, ¿vale? Y para tramitar una solicitud de conexión, el resumen de la información se encuentra, como siempre, en el documento de instalaciones conectadas a la red de transporte que hemos actualizado ahora para este webinar, ¿vale? Pues, simplemente los cambios fundamentales han sido unas pequeñas aclaraciones de bueno, dudas que han ido surgiendo a lo largo de este año en los procesos de acceso y conexión. Bueno, dado que solamente existe un único punto de conexión y que es posible solicitar acceso y conexión por parte de varios titulares al mismo punto, y que las soluciones que se proponen pueden estar no coordinadas, se hace necesario, para poder materializar la conexión, el definir una solución de conexión única y coordinada entre todos los interesados. Entonces, con el objetivo de poder alcanzar esa solución común y de formalizar, se tiene que formalizar un acuerdo entre promotores, ¿vale? Entonces nosotros en la propuesta previa informamos en primer lugar de la necesidad de la existencia de acuerdo, porque son nudos en los que hay varios titulares que comparten el punto de conexión, y por otro lado del listado de las instalaciones que ya disponen de permisos de acceso y conexión, pues para que puedan iniciar los contactos para alcanzar estos acuerdos. Para poder considerar que una solución es coordinada y es común, es necesario aportar ese acuerdo entre promotores. Los acuerdos entre promotores pues deben, por supuesto, incluir el acuerdo, ¿no? del objeto del acuerdo, el conjunto de titulares e instalaciones para los que rige ese acuerdo y el responsable de la interlocución. Estos acuerdos sí nos gustaría aclarar que son de carácter privado y por lo tanto Red Eléctrica no participa en las negociaciones. Bien. Por otro lado, la solución de conexión común y coordinada y el acuerdo del que hemos estado hablando son necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas, para la firma del CTA y para la puesta en servicio, por lo que una vez obtenido el acuerdo pasaríamos a la segunda fase, que sería la tramitación de la consolidación de los permisos otorgados ya con coordinación de la solución de conexión. De esa manera se garantiza que la solución es coherente para todos los interesados en la conexión y que la documentación también es coherente en todas las fases de la tramitación, ¿vale? Esta actualización debe solicitarse con suficiente antelación teniendo en cuenta los plazos de tramitación. En la segunda fase ya es la tramitación de una actualización cuando se ha obtenido el acuerdo entre todos los titulares. De esta manera se puede analizar una solución conjunta y coordinada, ¿vale?, que permita hacer una conexión efectiva y real a la red de transporte. Durante esta fase, de nuevo, se analizará la documentación y se comparará esta documentación con las condiciones que se habían indicado previamente en el permiso de acceso y conexión, ¿vale? Y el resultado es la consolidación de un permiso que garantiza una conexión efectiva. Y por último ya, para tramitar esta actualización, como las modificaciones que se van a cursar afectan a infraestructuras comunes a varios titulares, se deben solicitar en la plataforma a través de la entidad actualización de instalación de enlace, ¿vale? La otra entidad, la entidad de instalación de generación, solamente es para actualizar datos relativos a una planta específica. Y por mi parte ya está, ¿vale? Muy bien. Buenos días. Confirmarme que se escucha. ¿Sí? Bueno, todo bien. Pues perfecto. Bueno, pues como han venido comentando mis compañeros, pues vamos a tratar la gestión de pagos, acuerdos y contratos asociados a la red de transporte. Bueno, como todos sabéis, el hecho que desapareciera la figura del interlocutor único de nudo, como ha comentado anteriormente Fernando, pues está provocando lógicamente cambios en la gestión del propio proceso de acceso y conexión. Pero del mismo modo,
esta desaparición también afecta y bastante en toda la gestión de todos estos pagos, acuerdos y contratos que, como sabéis, pues nacieron en el 2018, si no me falla la memoria, con el Real Decreto Ley 15, y que, bueno, que ahora ya lo tenemos recogido en el propio Real Decreto 1183. Bueno, sobre la misma línea de tiempo que os enseñábamos anteriormente dentro de la gestión de los hitos administrativos que comentaba Jonathan anteriormente, pues hemos querido plasmar pues cuál es el encaje de alguna manera de todas estas gestiones de pagos, acuerdos y contratos. Como veis, lógicamente el permiso de acceso y conexión debe ser gestionado por generadores, gestores de la red de distribución para solicitudes de apoyo de distribución y consumidores. Y luego algunos de estos hitos de gestión pues deben ser cumplimentados o no en función del cliente, ¿no? De la motivación. Entonces tenemos aquí para el pago del 10%, pues destacar que es una gestión que debe hacer el cliente con el transportista y que afecta a generadores y consumidores. De la misma manera afecta al RTPTA, que es el acrónimo del Acuerdo de Redacción y Tramitación del Proyecto Técnico Administrativo, y de la misma forma al contrato de encargo de proyecto. Sin embargo, como veis en el contrato técnico de acceso, nuevamente vuelve a aplicar a todos los agentes, ¿no? que deseen conectarse a la red de transporte. Bueno, dentro de esta línea de tiempo también hemos querido marcar de alguna manera dónde empieza el desarrollo del proyecto de cliente, que en realidad, bueno, lo hemos marcado ahí siguiendo un poco con el símil de lo que os presentábamos anteriormente en alguna slide relativa a los hitos administrativos, pero en realidad desde el otorgamiento de los permisos prácticamente pues ya se hace una gestión con las administraciones para ir avanzando, ¿no? Pero lo que queremos destacar sobre todo es que según la regulación actual, el desarrollo y adaptación de transporte, digamos, de las actuaciones de la red de transporte necesarias para facilitar esa conexión, pues se produce solo cuando se firma el contrato de encargo del proyecto. Ahora, como veremos, se ha de alguna manera diseñado, desarrollado la posibilidad de formalizar el acuerdo de redacción y tramitación del proyecto técnico administrativo, que lo que permite es adelantar esa tramitación pues con el objeto de acompasar los distintos proyectos de generación, consumo, como los desarrollos de la red de transporte necesarios. Bueno, como anteriormente también comentábamos, ¿qué es importante para que toda esta gestión de todos estos pagos, acuerdos y contratos fluya y de alguna manera no incurramos en riesgos innecesarios y que los proyectos finalmente que se traduzcan de un papel a una realidad? Bueno, pues lo importante es que nuevamente la necesidad de acuerdos, y no nos vamos a cansar también de repetirlo. Acuerdos que, como ya ha comentado Fernando, no podemos participar, son de carácter privado, pero que son imprescindibles, no solo para la actualización de los procedimientos. O sea, de hecho, lo que os planteamos, y así lo hemos trasladado en las actualizaciones de la web, es que en la medida de lo posible estos acuerdos se alcancen pues desde el primer momento posible, es decir, desde que se tienen los permisos, pues ir avanzando en lo posible en esos acuerdos, porque pueden tener el alcance que vosotros defináis dentro de esos acuerdos. O sea, pueden tener el alcance solo de la gestión de la tramitación de actualización, pero también pueden tener el alcance para la gestión de estos pagos y acuerdos y contratos, ¿vale? Entonces, vamos a ir desgranando uno a uno estos hitos para, bueno, pues para concretar algunos aspectos concretos asociados a cada uno. Bueno, empezando por el pago del 10%, bueno, como sabéis, el requisito para cumplir, para dar cumplimiento a este requisito, pues es el haber obtenido los permisos de acceso y conexión. De hecho, se dispone de un plazo de 12 meses para realizar este cumplimiento, desde el otorgamiento del permiso de conexión o del permiso de acceso y conexión si se han obtenido de forma conjunta. Indicar, bueno, pues que este pago del 10% se asocia a las condiciones económicas que hayan venido plasmadas en el permiso de conexión, concretamente en la propuesta previa sobre la que se basó dicho permiso. En esas condiciones económicas no solo se recogen las nuevas actuaciones o nueva posición de conexión en la que se va a realizar
esa conexión, sino que también esas condiciones económicas afectan a todos aquellos otros trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación que sean necesarios para viabilizar esa conexión, ¿vale? Este cumplimiento del hito se debe realizar por cada una de las instalaciones de generación o instalaciones de consumo. Si bien es posible realizar este cumplimiento de manera individual, como hemos comentado anteriormente, la mejor forma de realizar este cumplimiento, y lo recomendamos abiertamente pues en todos los foros, en la web, etcétera, es que entre los promotores, con permiso, pues formalicen esos acuerdos y realicen estos pagos de forma coordinada. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos avanzando ya en el diseño de una solución común, que es lo que finalmente se va a necesitar para hacer efectiva la conexión. Si se hace de manera individual, porque no existen esos acuerdos o porque no se llegan a alcanzar estos acuerdos en este momento, pues en cualquier caso, como digo, se podrán hacer esos pagos de manera individual, lo que obligará es que en un futuro, cuando estemos avanzando en esta línea temporal, pues provocará que necesariamente habrá que hacer determinadas regularizaciones contables que lógicamente pues pueden tener algún retraso o ineficiencias en el proceso. Una vez formalizado un pago, que ya exista un pago asociado a alguna posición, el resto de instalaciones pues pueden de alguna manera cumplir. Todavía, Débora, un momento, que estoy todavía en el 10%. Todavía esas instalaciones podrían o tendrían la posibilidad de cumplir este requisito sin necesidad de abonar un pago adicional del 10%. ¿Cómo? Pues la forma que os planteamos es a través de adherirse a esos acuerdos firmados, que lógicamente tendrán que ser trasladados para dar cumplimiento a este requisito. Y bueno, y por último indicar, que ya lo voy a decir en el resto de casos, que la acreditación del cumplimiento de este requisito es responsabilidad de los titulares de los permisos de acceso y conexión. Es decir, que hay que estar pendiente del cumplimiento de los plazos fundamentalmente y de alcanzar esos acuerdos que hemos comentado anteriormente. Ahora, si pasamos a la RTPTA, y ya en algunas de las cosas sí que voy a ir avanzando más rápido. ¿Qué requisitos? Pues tener permisos de acceso y conexión igualmente y haber realizado el pago del 10%. Es, como he comentado anteriormente, muy recomendable suscribir este acuerdo, que es un acuerdo privado, pero bueno, que es un acuerdo privado que todos conocéis, que tiene un formato y que en todos los casos es idéntico, y que aunque no está recogido en la regulación, es un mecanismo que ha sido puesto, digamos, en conocimiento del regulador, que lo que permite es avanzar en la tramitación administrativa de las posiciones, de las actuaciones de la red de transporte, de forma que se puedan acompasar los distintos desarrollos de instalaciones. Si no fuera este el caso, pues como decimos, hasta la formalización del CEP no podríamos avanzar, lo cual provocaría pues, que los proyectos de las instalaciones y de la parte de la red de transporte necesaria pues, fueran a distintos tiempos, con lo cual conllevaría riesgos, ¿no? de conexión efectiva futura, ¿no? Sobre todo con los plazos que nos marca la regulación. Bueno, destacar que solo se firma un acuerdo de redacción. De la misma manera, los promotores que quieran adherirse podrán hacerlo, pero solo se formaliza uno por cuanto solo se construye una posición. O sea, la posición de la red de transporte en la que se van a conectar todas esas instalaciones, pues tienen que converger en esa posición. Vale, si pasamos al siguiente hito de gestión, sería el contrato de encargo de proyecto, que igualmente aplica a generadores y consumidores. Este contrato, ¿qué requisitos tiene? Bueno, pues los que vienen en la regulación. Tener permisos, tener autorización administrativa previa, y destacamos que basta con tener autorización administrativa previa de una instalación de generación, y haber, lógicamente, realizado el pago previo del 10%, ¿no? Este requisito o este hito sí que tiene un plazo establecido en la normativa, que son 4 meses desde el cumplimiento de estos requisitos anteriores, desde el último de los requisitos, ¿no? Y es importante destacar que, como quiera que de alguna manera existe un cierto desacoplamiento entre las tramitaciones y esta gestión, pues los agentes deben avisar, ¿no?, al transportista con el que van a formalizar estos contratos del cumplimiento de estos requisitos, para que de alguna manera todos seamos conscientes de cuándo nos empiezan a cumplir los plazos establecidos en la regulación. De la misma manera que el acuerdo, el contrato solo se suscribe en una ocasión, y sí destacar que en este caso es un hito que está en la regulación y lo tienen que cumplir cada instalación de generación. Por lo tanto,
es necesario dar cumplimiento y para ello, como no se va a firmar más contratos, lo que se deberá hacer necesariamente es formalizar formalizar un acuerdo entre promotores donde se identifiquen las distintas instalaciones que se integran dentro de ese acuerdo y transmitido eso al transportista, lo que haremos es dar por cumplimentado este hito a través de una adenda al contrato firmado previamente. La acreditación nuevamente es responsabilidad de los titulares. Bueno, la suscripción de este CEP pues lleva asociado, como conocéis, el pago del resto de la inversión, adicional al 10% que ya se pagó anteriormente, y a la constitución de una serie de avales que lo que van a permitir, en su caso, es, pues, de alguna manera, comunicarnos y relacionarnos a efectos de conocer el avance de la construcción y dar mayor seguridad a lo que se está construyendo, con el fin de darle un fin último, que es el de energizarnos, ¿no? Entonces, este contrato lleva asociados, como hemos dicho, un pago del 90%. Dentro de ese 90%, pues hay se realiza en dos partes el cobro. En una parte se hace el 80 al 85% en función de si es intemperie o es blindado, y se formalizan avales por la parte restante, y a su vez se formaliza un aval del 15% del coste de inversión global, que se tiene solo para el caso de que se produzca un desmantelamiento, bueno, de que fuera necesario un desmantelamiento de esa posición construida. ¿Cuándo se daría eso? Pues en el caso de que hayamos avanzado hasta el punto de que la posición se ha construido y los agentes, en última instancia, pues de alguna manera renuncien a sus permisos. Bueno, pues en ese caso ese aval sería el que se utilizaría para ese desmantelamiento. En caso de desistimiento de promotores, indicar que se devolverá la parte del coste no incurrida, que es lo que aparece en la regulación. Y ya por último estaría el contrato técnico de acceso, que es de aplicación pues a todos los agentes, ¿vale? A consumidores, generadores y apoyo a distribución. ¿Qué requisitos son necesarios? Bueno, pues los que decíamos previamente, y en este caso el disponer de las autorizaciones administrativas previas y de construcción. Y remarcamos que es necesario ambas dos. En función de la administración, sabéis que hay algunas que lo tramitan de forma conjunta y otros de manera separada. Bueno, en cualquiera de los casos, indicar que es necesario de los dos y que, a su vez, en el caso de instalaciones de generación y consumo, se necesitan que se aporten esas autorizaciones no solo de las instalaciones de generación, sino también de las instalaciones de conexión asociadas, desde el punto de conexión hasta la propia planta. Y para ello, bueno, se dispone de un plazo de 5 meses y nuevamente pues, os pediríamos que nos avisarais en el momento en el que se dieran cumplimiento a estos requisitos, para aprovechar al máximo el plazo que nos da la regulación en el cumplimiento de estos hitos. Este hito también es necesario cumplirlo por cada una de las instalaciones de generación y de consumo y de apoyo a distribución. Además, particularmente relevante en el caso de instalaciones de generación que comparten evacuación a través de una misma posición, este contrato debe ser también firmado por el responsable de operación y mantenimiento de la instalación de enlace. Destacar que esta figura del responsable de operación y mantenimiento puede ser ejercida pues, o bien por una comunidad de bienes que sea, o una sociedad que puede ser una comunidad de bienes o agrupación de interés económico que se ha creado precisamente para coordinar este desarrollo global de estas infraestructuras comunes, o bien por una instalación de las que tienen permiso, o bien, en última instancia, si no hay acuerdo para esta parte, pues sería el titular de la instalación de enlace el que ejercería esta labor de responsable de operación y mantenimiento. En ese caso, pues lógicamente, la firma como dueño de la instalación de enlace abarca la parte de responsabilidad. Y ya por último, pues indicar que la acreditación del cumplimiento pues, es responsabilidad nuevamente de los titulares. Bien, con esto sería toda la parte. Sería sobre todo remarcar que lo que hemos comentado anteriormente de los acuerdos, cuanto antes se tenga mucho mejor, sobre todo porque avanzamos en una solución final coordinada, que lógicamente pues, nos garantizará una solución o una conexión efectiva, evitando riesgos para todos, ¿no? Hasta aquí sería la parte de la gestión de pagos, acuerdos y contratos, y entraríamos en el siguiente apartado que hemos querido recoger a modo de resumen,
pues de qué otras tareas estamos haciendo en paralelo con objeto de mejorar, de simplificar y agilizar todos estos procesos. Si bien es cierto que el cambio de la regulación pues, nos supone digamos, mucho esfuerzo en el cambio de todos los procesos, vemos que todo es susceptible de mejora. De hecho, recibimos sugerencias por parte vuestra y en la medida de lo posible pues están siendo incorporados a través de las plataformas, a través de los distintos canales de comunicación, etcétera. Y bueno, pues vamos a compartir con vosotros brevemente algunas de estas mejoras. Por un lado, bueno, pues destacar que en ese ánimo de simplificar y agilizar los procesos, finalmente ya hemos cerrado los buzones de correo electrónico de acceso y conexión. Ya tenemos ambos buzones cerrados y lo que esperamos es daros una respuesta ágil y suficiente a través del servicio Contacta con nosotros que tenéis disponible en el portal de servicios a clientes. Por otro lado, destacar distintas mejoras que se están acometiendo en el portal, que bueno, algunas de ellas están destinadas a mejorar los servicios actuales, en este caso a mejorar el servicio de acceso y conexión, pues particularmente en lo que hemos querido hacer hincapié en la parte de actualización de los permisos. Pues ahí vamos a hacer algo que de alguna manera pues, nos ayude a todos a minimizar, a simplificar, a agilizar este proceso, porque ahora, como muchos de vosotros sabéis, pues bueno, nos incurre en que tenemos que remitir información muy repetitiva que ya se dispone de ella. Bueno, pues vamos a crear algo dinámico que nos va a ir guiando y nos va a ir requiriendo exclusivamente lo imprescindible para cursar la actualización que motive, ¿no? la misma, ¿no? La solicitud. Por otro lado, se va a crear un canal de comunicación que es distinto al de Contacta con nosotros porque es un canal de comunicación que queremos que se integre dentro de los propios expedientes con objeto de que se vayan marcando algunos hitos relativos a la coordinación de construcción que hasta ahora pues, no están recogidos en ningún sitio y que se están gestionando pues, de manera individual a través de correos electrónicos, etcétera. Bueno, pues de esta manera conseguiremos integrar toda la gestión en los expedientes. Y por último, pues vamos a desarrollar nuevos servicios, algunos de ellos pues ya con carácter inminente, como es el caso del servicio para la gestión de la puesta en servicio de instalaciones. Y uno en el que estamos trabajando es en la gestión de pagos, acuerdos y contratos, que de la misma manera lo que buscará es simplificar estos procesos, mejorar la agilidad, mejorar la trazabilidad, bueno, de alguna manera la transparencia, etcétera, ¿no? Y con ello, pues bueno, esperamos dar cumplimiento y mejorar pues todo el ámbito de alguna manera que afecta al acceso y conexión desde la solicitud hasta la propia puesta en servicio. Muchas gracias. Vale, voy a comentar yo esta parte de novedades de información en la página web. Vale, os comparto pantalla. A ver. Vale, creo que está bien. Bueno, vamos a comentar ahora brevemente la actualización de contenidos de la página web que acabamos de llevar a cabo. Bueno, la estructura de la página web se ha mantenido, únicamente se han actualizado ciertos apartados de acceso y conexión que aplica tanto a generadores ¿vale? como a distribuidores y a consumidores. ¿Vale? Bueno, la home de acceso y conexión se ha mantenido igual, lo único que hemos actualizado ha sido en el apartado de normativas, guías y formularios. Se ha aclarado la documentación exigida para tramitar los informes de aceptabilidad a los gestores de la red de distribución, para tramitar también las nuevas solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte, las actualizaciones de los permisos, la solicitud de pronunciamiento previo a las actualizaciones. Hemos introducido también información sobre la acreditación de hitos. Igualmente, pues también
los expedientes acogidos a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1183, que son los expedientes que a la entrada en vigor de este Real Decreto solo disponían del permiso de acceso, pero no del permiso de conexión. También hemos actualizado, o aclarado más que actualizado, la información relativa a la hora de hacer las solicitudes que queden pendientes en este caso. Y también, pues bueno, sobre todo el apartado de pagos, acuerdos y contratos asociados a la conexión a la red de transporte también ha sido actualizado, en aras un poco de dotar de claridad a la documentación exigida. Las guías expuestas en cada uno de estos apartados para la tramitación de estos procesos, pues también ha sido actualizada en consecuencia. Simplemente pues que lo tengáis en cuenta. Creo que está todo más detallado, más recogido. Pensamos eso y en aras de dotar de claridad a todos estos procedimientos, pues es lo que hemos intentado hacer en esta actualización web. También se han actualizado, las preguntas frecuentes asociadas a todo lo que hemos venido comentando en este webinar. Hemos introducido pues, nuevas preguntas frecuentes sobre los contratos técnicos de acceso, sobre las hibridaciones, sobre el almacenamiento, sobre los acuerdos, pagos y contratos, también sobre la acreditación de hitos. Y bueno, también recogeremos todas las preguntas que estáis haciendo ahora mismo por el chat y que no han podido ser contestadas o por el motivo que sea, pues también intentaremos reflejarlo en este apartado de preguntas frecuentes de la página web. Y bueno, en cuanto al acceso y la conexión de los consumidores y los distribuidores, pues se han actualizado aquí en el apartado de normativas, guías y formularios. Se han actualizado las guías descriptivas de los procedimientos de acceso y conexión para las instalaciones de demanda y distribución, así como la documentación a tener en cuenta para tramitar este tipo de instalaciones. Vale. Así que bueno, esto por mi parte, esto es todo. Muy bien, pues yo creo que hemos dado término a lo que teníamos previsto contaros. Son 13:47, tenemos 13 minutos que podemos aprovechar para una ronda de preguntas. Juanfran, ¿nos cuentas un poco Muy los bien. más recurrentes? Bueno, he recogido preguntas que han sido las más frecuentes, ¿vale? Bueno, voy a ir un poco leyéndolas y contestando en directo, ¿vale? Dice, el cambio de titularidad requiere de pronunciamiento previo. La respuesta es que no es necesario. El pronunciamiento previo tiene sentido para determinar que es la misma instalación. Un cambio de titularidad no tiene por qué afectar a la instalación, ¿vale? Entonces, si únicamente cambia el titular, no es necesario requerir el pronunciamiento previo. Podéis ir directamente a la administración y sustituir el radar, ¿vale? Otra pregunta, y leo textual, los nudos que la Secretaría de Estado de Energía reservó en junio de 2021 para concurso, ¿seguirá siendo capacidad no otorgable el día 20 de junio? Vale, aquellos nudos que hace un año ya eran de concurso, los siguen siendo, es decir, siguen teniendo la calificación de concurso y según lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 1183, toda la capacidad de acceso está congelada, ¿vale? Entonces, en un nudo de concurso no podemos asignar por prelación. Aquí es importante destacar que un nudo es de concurso en el momento en el que cumple los criterios. Si luego a posterior, por cualquier casuística, no cumple los criterios, el nudo ya tiene la calificación de concurso, puesto que ha sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, ¿vale? Vale, otra pregunta. Dice, si en los listados de capacidad de acceso, es decir, en lo que hemos proyectado, aparece capacidad en distribución y la solicito, la distribuidora pide la aceptabilidad, pero en transporte la capacidad es 0, en ese nudo se sobreentiende que red eléctrica no dará aceptabilidad, ¿vale? No, o sea, no tiene nada que ver, vamos a ver. Y también aclarar un punto que habéis preguntado, como habéis visto hay dos columnas, bueno, 4, 2 para transporte, 2 para distribución, pero si se otorga en transporte se quita capacidad de distribución y lo mismo si se otorga en distribución se quita capacidad de transporte, es decir, si se pone un 20 no significa que haya 20 megavatios de capacidad en distribución, es decir, la capacidad es la misma independientemente de que se otorgue por distribución o por transporte, ¿vale? Y luego destacar que en un nudo de la red de transporte exista capacidad
a través de red de distribución no significa en ningún momento que la solicitud de acceso y conexión que hagáis al gestor de la red de distribución vaya a ser positiva. Significa únicamente que una vez que el gestor de la red de distribución evalúe la solicitud de acceso y conexión en la red de distribución y sea favorable, la posterior solicitud de aceptabilidad que el gestor de la red de distribución realiza al gestor de la red de transporte pudiera ser también favorable, puesto que existe capacidad, ¿vale? Pero de nada sirve que exista capacidad en la red de transporte y que la capacidad en la red de distribución sea nula, ¿vale? Otra pregunta. En la publicación del 20 de junio de 2022, ¿aparecerá la capacidad disponible en los 37 nuevos nudos? En la publicación que hagamos el 20 de junio aparecen todos los nudos del horizonte 2026. Disponible o no, pues eso dependerá de si esos nuevos nudos cumplen o no condiciones de concurso, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con las solicitudes que se han tramitado en julio de 2021 y se encuentran paralizadas? Vamos a ver, las solicitudes que se han estado recibiendo durante todo este año y que todavía no se han sido resueltas porque han estado suspendidas por diversos motivos, en cualquiera de los casos esas solicitudes disponen ya de la prelación, tienen ya una prelación temporal, es decir, ya han marcado la fecha en la que esa solicitud fue completa, es decir, ya tienen garantizada la prelación temporal. ¿Y cómo van a ser resueltas? Pues la normativa nos indica que la resolución tiene que ser con las capacidades vigentes en ese momento. Entonces, aunque esa solicitud se realizó hace un año, va a ser evaluada con las capacidades que publicamos el día 20 de junio, es decir, las capacidades conforme al horizonte H2026, ¿vale? Otra pregunta, y leo textual. En un nudo con margen distinto de 0, pero muy reducido y con criterio limitante WSCR, ¿se puede aumentar dicho margen si se añade un compensador síncrono, siempre y cuando se mantenga el siguiente criterio limitante? Vale. En lo referente a los compensadores síncronos, os recomiendo que vayáis al apartado de Conoce la capacidad de acceso y ahí hay un apartado específico para los compensadores síncronos, donde se indica bueno, qué supone hacer una solicitud para un MP que incluya un compensador síncrono, ¿vale? En cualquier caso, ¿dónde pudiera tener sentido realizar una solicitud de acceso y conexión con un compensador síncrono? Pues en aquellos casos en los que exista capacidad únicamente para MGS y no para MP, que son aquellos casos en los que limita el criterio únicamente de WSCR, ¿vale? Pero creo que está todo mucho más claro si, bueno, si acudís a dicho apartado, ¿vale? Vale, otra pregunta. Buenos días. El día 20 de junio saldrán publicadas las nuevas capacidades disponibles. En caso de que salga capacidad, las solicitudes de acceso y conexión comenzarán el propio día 20 de junio o el 1 de julio. Vamos a ver, vale. El fichero de capacidad lo publicamos el 20 de junio de 2022 a las 8 de la mañana y en el mismo momento se habilitará la plataforma del portal de servicio de acceso a clientes para que podáis ir solicitando para que podáis implementar vuestras solicitudes de acceso y conexión, ¿vale? Luego lo que haremos el día 1 de julio será volver a actualizar las capacidades ya con fecha 1 de julio, con la idea de que ya las actualicemos de forma mensual, ¿vale? Pero el día 20 de junio se publicarán las capacidades y se habilitará la plataforma para que podáis hacer nuevas solicitudes. Otra pregunta. En una hibridación con almacenamiento, ¿la potencia instalada resultante incluye la suma de la potencia de la batería? Vale. En una instalación híbrida, la potencia instalada se define como la suma de todos los módulos que formen parte de dicha instalación, ¿vale? Luego, continuando el tema con las hibridaciones, hay varias preguntas que, bueno, que cómo se solicita una hibridación, ¿vale? Y en el caso en el que la planta con la que se hibrida ya tenía permiso de acceso y conexión, ¿vale? Pues en ese caso lo que tenéis que hacer es tramitar una actualización de acceso y conexión a la red de transporte para incluir un nuevo módulo, es decir, ya disponéis de una instalación con un único módulo que disponía de permiso de acceso y conexión o incluso ya estaba puesta en servicio, entonces la tenéis que buscar en el portal de servicios a clientes, en el apartado de instalaciones, y sobre esa instalación vais a solicitar lo que es una actualización para incluir un nuevo módulo que es con el que queréis hibridar, ¿vale? Y se tramita como una actualización, ¿vale? Vale, dice, si hay un nudo en el que hay solicitudes de acceso y conexión pendientes de resolver y se incrementa la capacidad en ese nudo, esa potencia nueva aflorada se irá adjudicando por prelación temporal. Vale, esto ya lo he resuelto antes, es decir,
en el momento en el que se vaya a evaluar vuestra solicitud de acceso y conexión, en ese justo momento se miran las capacidades de cómo están actualmente, ¿vale? Entonces ya no tiene sentido, o sea, tenemos que contestar con lo actual, ¿vale? Que es con el Horizonte H2026. Vale. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta que confundís la capacidad que nosotros publicamos para red de distribución en un nudo de red de transporte con la capacidad que pudiera publicar el gestor de la red de distribución? Vale, yo creo que esto no ha quedado claro, vamos a ver. Cuando solicitéis un acceso y conexión a la red de distribución, la solicitud la hacéis al gestor de la red de distribución, ¿vale? Para que se os admita, tiene que haber capacidad en la red de distribución, ¿vale? Es decir, y eso es competencia únicamente del gestor de la red de distribución. Si hubiera capacidad en red de distribución, justo en ese momento es cuando el gestor de la red de distribución solicita el trámite de aceptabilidad al gestor de la red de transporte. Y incido en el que este trámite lo hace únicamente el gestor de la red de distribución, no lo hace el solicitante del punto de conexión, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar entre la capacidad que el gestor de la red de distribución publica en los nudos de distribución con la capacidad de acceso a la red de transporte, ¿vale? No tiene nada que ver. O sea, que yo publique que existe capacidad a través de una posición de distribución en el nudo de red de transporte no implica para nada que en los nudos de distribución exista capacidad también, ¿vale? Dice, si un nudo tiene... Vale, esta ya le he contestado. Vale, hacéis preguntas sobre ¿se podrán realizar solicitudes en subestaciones que estén reservadas para concurso por resolución de la Secretaría de Estado de Energía o posible concurso? Con el fin de que aunque no la suspendáis hasta que se pueda resolver, poder ya tener una fecha de prelación, ¿vale? La respuesta es no, o sea, por poder las podéis hacer, pero se van a inadmitir, como viene recogido en el Real Decreto 1183. Una de las causas de inadmisión es que la capacidad publicada sea cero, ¿vale? Entonces no, vamos, por podéis, pero se van a inadmitir, ¿vale? Vale, y estas son las preguntas así que más se han repetido. Vale, por mi parte he finalizado. Ya, o sea, si queda algo pendiente, podéis poner la última hora en el apartado de preguntas y respuestas, y en todo caso, todo aquello que no haya sido contestado en directo, lo vamos a incluir en el apartado de preguntas frecuentes, ¿vale? Gracias, Juanfran. Yo estoy viendo aquí, bueno, hemos tratado de contestar un montón de preguntas, pero no dejan de crecer, la verdad, es imposible contestarlas todas. Carmen, sí. Sí, nos gustaría también matizar alguna de las preguntas asociadas a la conexión, aunque muchas de ellas creo que ya están respondidas a través de la actualización que hemos hecho en la página web, ¿vale? De las preguntas frecuentes. Destacar alguna de ellas relativas a los acuerdos. ¿Qué ocurre si no alcanzamos los acuerdos? ¿Qué ocurre con los permisos? Bien, si conocéis la regulación en el artículo 123, si bien es cierto que esto de los acuerdos no está perfectamente ligado a los permisos de acceso y conexión, sí que está ligado a la necesidad de tener ese acuerdo para obtener la autorización administrativa de las infraestructuras de evacuación comunes, que es lo que recoge dicho artículo. Si no se alcanza dicho acuerdo, pues lógicamente lo que va a provocar es que no se vaya a poder avanzar de manera efectiva en la cumplimentación de esos permisos y de los posteriores, digamos, hitos de gestión que hemos comentado de pagos, acuerdos y contratos. De hecho, el Ministerio, dentro de su página web, a través de, también tiene un apartado de preguntas frecuentes, recoge algunas de estas preguntas que estáis aquí formalizando y que directamente lo que plasma es que es imprescindible, y es que es imprescindible alcanzar esos acuerdos, porque de no alcanzarlos, pues no se puede garantizar que la conexión sea efectiva y, por lo tanto, pues introduce muchos riesgos para los propios promotores y, lógicamente, para el sistema, que el objetivo final de todos es cumplir con la transición energética, ¿no? Luego, también destacar que en una de las transparencias sí hay destacar que hay un error en los plazos de los hitos administrativos, creo que la transparencia de introducción, que consecuencia del Real Decreto Ley, me parece fue el Real Decreto Ley 1, fue el que amplió algunos de esos plazos. Bueno, pues esos, por supuesto, contar con ello. De hecho, yo creo que en las plataformas ya está actualizado como tal. Y luego, una pregunta recurrente que hay de solicitudes en nudos y posiciones, si se pueden realizar solicitudes como aperturas de líneas en posiciones que no están reflejadas en la planificación, etcétera. Bueno,
esta pregunta también la resuelve la regulación, el Real Decreto 1183, que indica expresamente que se deben gestionar esas solicitudes a través de subestaciones y de posiciones existentes o planificadas. Es decir, que no hay otra alternativa. En su día estaba el Real Decreto Ley 15/2018 que habilitó una posibilidad, pero esa puerta ahora mismo está cerrada, también por Real Decreto, por lo tanto esa no se puede utilizar. Hay que directamente tramitar solo en lo que está planificado o es existente. De hecho, también indicaros que la propia plataforma os va a guiar en esta parte, posibilitando lo que es posible y deshabilitando lo que no es posible, ¿vale? Destacar esas, porque por lo general, sobre todo en la parte que afecta a la actualización de conexión, está en la parte de los acuerdos. También cuándo debemos obtener esos acuerdos, si se introducen nuevas, o sea, si nuevas plantas, o sea, una vez alcanzado el acuerdo, ¿qué ocurre si nuevas plantas obtienen permisos? Bueno, pues como os digo, todo esto, o como decimos, todo esto no está en la regulación, no está recogido expresamente con todo el nivel de detalle. Pues lógicamente hay que aplicarlo coherente. Sí indicar que la administración de alguna manera os va a pedir ese acuerdo para poder otorgar esa autorización administrativa de las infraestructuras comunes. Si se aporta ese acuerdo y la administración lo entiende bien y emite las autorizaciones, con esas autorizaciones se podrán avanzar en unos hitos. Si entran nuevos promotores, pues lo importante es que cuanto antes se adhieran a esos acuerdos, pero sobre todo pues no retrasar aquellos proyectos que van avanzando y que van cumpliendo sus hitos, porque esos hitos están vinculados a cada una de las plantas desde el momento del otorgamiento de los permisos. Y yo creo que nada más, Carmen. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos contado todo lo que os queríamos contar. Hemos estado en tiempo. Como decía, hay muchísimas preguntas y además están creciendo. No podemos dar respuesta a todas durante el webinar. Vamos a intentar plasmar las más habituales en las preguntas frecuentes. A nivel inmediato veo gente pensando, ha cambiado la plataforma, me van a pedir otro tipo de documentación. No, la plataforma no ha cambiado, simplemente bueno, pues no ha permitido hacer nuevas solicitudes, pero es lo mismo, esperaros la misma documentación, ¿de acuerdo? Y bueno, no mucho más por mi parte. Me gustaría agradecer a todos los ponentes, a Juanfran, a Fernando Freitas, Fernando Torres, a Jonathan. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Muchísimas gracias a todos los equipos, tanto del Departamento de Servicios para Conexión y Departamento de Acceso a la Red, porque la verdad es que está siendo muy retador esta temporada. Y también muchísimas gracias a los equipos de planificación, de fiabilidad, de un montón de lugares de red eléctrica que, bueno, pues que al final son los que hacen posible el cálculo de capacidades y que todo funcione, ¿no? Esto lleva un ingente trabajo y bueno, esperamos responder, ¿de acuerdo? Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias. Y por mi parte, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y a los que os habéis quedado hasta el final, ¿de acuerdo? Gracias, Carmen. Yo, antes de finalizar, se me ha olvidado, no hemos tratado un asunto que me parece que no quería yo que finalizáramos el webinar sin hacer referencia a él, y son los plazos de firma de los contratos, el contrato técnico de acceso y el contrato de encargo de proyecto, que tienen unos plazos regulados, y es preciso que en cuanto recibáis, en el caso de los contratos de encargo de proyecto y el contrato técnico de acceso, en cuanto se os otorguen las autorizaciones administrativas que necesitáis para firmarlos, que inmediatamente lo pongáis en nuestro conocimiento para que esos plazos los podamos cumplir, que ya sabéis que en el caso del contrato de encargo de proyectos son 4 meses a partir del otorgamiento, bueno, de una serie de hitos, ¿no? Del cumplimiento de los hitos, y en el caso del contrato técnico de acceso son 5 meses a partir precisamente del cumplimiento de hitos, que va relacionado directamente con las autorizaciones administrativas. Estamos viendo que a veces ya se incurre en retrasos cuando ya nos lo decís, y eso pues va lógicamente en perjuicio de ambas partes, que tenemos que celebrar esos contratos. Por lo demás, pues gracias a todos los equipos de Red Eléctrica, y como no, también me gustaría hacer un agradecimiento también a los agentes por la deferencia que tenéis y la paciencia a veces en contactarnos, que a veces no es fácil, y comprenderéis el embotellamiento que a veces tenemos, que estamos desbordados. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues nos vemos el día 20, ¿de acuerdo? Y podéis contactar con nosotros a través del portal.
y bueno, pues estamos a vuestra disposición. Pasad buen día. Hasta luego. Gracias.